Muy bien, día. Quien los saluda, pues un servidor de ustedes, el doctor Oscar Barreto Leal, coordinador de la zona occidente de la Fuerza Especial Sinanes. Pues les agradecemos que en este 2021 se acerquen a nosotros para tener estén dispuestos pues para esta nueva reto que tenemos en este año. Y pues a nombre de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco, OPD, Servicios de Salud Jalisco, y en colaboración con el área de antivenenos del Laboratorio Silanes y RETOTS, agradecemos su asistencia. Y pues me toca a mí ceder los micrófonos a la licenciada en Salud Pública Alejandra Cornejo Magdaleno, que es la coordinadora estatal del Programa de Prevención y Control de Intoxicación por Picadura de Alacrán y otros animales de ponzoña en este estado. Adelante, licenciada Alejandra. Muchísimas gracias, doctor Barreto. Buenos días a todos. Espero que estén pasando un excelente día. El día de hoy me honra en presentarles en este evento llamado Seminario Virtual Manejo del Paciente Intoxicado por Animal de Ponzoña en su edición 2021. Y el día de hoy tenemos la presentación de una de las expertas RETOTS que nos acompaña. Con el tema manejo del paciente intoxicado por mordedura de araña Loxoceles, a nombre de la doctora Nancy Cristal Rodríguez Uvalle. Para presentar más a fondo a nuestra querida ponente, deseo mencionar que la doctora Rodríguez Uvalle es egresada de la Escuela Médico Naval, es médico adscrito a urgencias en el Centro Médico Naval y cuenta con una especialidad de medicina de urgencia y alta especialidad de toxicología clínica. Le damos la más cordial bienvenida, doctora Cristal, y iniciamos con su presentación. Muchísimas gracias. Hola, muchas gracias, Alejandra. Pues bueno, iniciaremos con el tema que compete el día de hoy, que va a ser loxoscelismo. Primero que nada, siempre debemos de saber que el doctor Miguel Ángel Montoya Cabrera nos decía, el fracaso en el diagnóstico de las intoxicaciones se debe específicamente a que no se piensan en ellas. Es decir, siempre debemos de tener el amplio conocimiento acerca de todas las patologías para poder sospechar y tener un alto índice de sospecha de los mismos. La maestra Patricia Escalante Galindo nos menciona que la omisión del soporte multisistémico va a ser la principal causa de un mal pronóstico. Eso quiere decir que siempre que yo tengo un paciente intoxicado, lo primero que debo de hacer es dar un buen soporte multisistémico, aplicando adecuadamente mi ABC y todas mis medidas de reanimación. Debido a que si yo no tengo un paciente, pues tampoco voy a tener una intoxicación que tratar. Ahora bien, es muy común que en estas actualidades, cada que nos pica o nos muerde una araña, nosotros siempre vamos a tener expectativas como estas, de que nos van a dar superpoderes, que vamos a poder volar, etc. Pero sin embargo, sabemos que la realidad es muy diferente y que incluso pudiéramos llegar a tener hasta lesiones mortales. Esta plática la vamos a basar en la Guía de Práctica Clínica Mexicana con mordeduras por arañas de ponzoña venenosas, así como algún otro tipo de bibliografía internacional. Primero que nada debemos de saber que el loxoscelismo va a ser siempre un reto diagnóstico, debido a que para algunas personas un loxoscelismo puede parecer esto, o tal vez puede parecer esto, mas sin embargo para otras tal vez solo esta simple lesión pueda ser loxoscelismo y sin embargo pues sabemos que estamos bastante lejos de un adecuado diagnóstico. Es por ello que es importante que nosotros sepamos cómo es la lesión típica de una araña por loxoceles. Vamos a plantearnos diversos objetivos. Dentro de ellos va a ser conocer el arácnido, conocer el veneno y la fisiopatología de esta enfermedad, así como cómo van a ser los diagnósticos de acercamiento y los diagnósticos diferenciales, así como el tratamiento que vamos a aplicar. Pues bueno, hay que definir qué es loxoscelismo. Loxoscelismo van a ser todas las alteraciones fisiopatológicas, tanto locales como sistémicas, que van a estar causadas por la inoculación del veneno. Y esto va a ser secundario a la mordedura de la araña del género Loxoceles. Es así como vamos a llamar al loxoscelismo como una necrosis cutánea aguda que va a estar inducida por una mordedura de araña.
Pues bueno, entonces conozcamos al arácnido. El arácnido que viene del reino de los artrópodos y de la familia Sicaridae. Y esta es la que tiene la especie de tipo Loxosceles o del género Loxosceles, así como la familia Pterididae que va a tener al género del tipo Lactrodectus, que esa pues es otra clase de araña venenosa y que es específicamente la viuda negra. Ahora bien, la distribución conocida por el género Loxosceles en nuestro país, pues como podemos ver en esta imagen, la Loxosceles se encuentra prácticamente en todos los estados de nuestro país. Y esto debido a que vamos a tener cerca de 45 especies del género Loxosceles y todas estas van a tener una distribución a lo largo de los estados. Sin embargo, las más frecuentes que nosotros presentamos en el país son la Loxosceles arizonica, Loxosceles deserta, Loxosceles laeta, Debian, rufescens y Loxosceles reclusa. Ahora, esta arañita también llamada o conocida como violinista, rinconera, parda, reclusa, café o marrón. Y debemos de saber que va a tener algunos tipos de hábitos. Uno de ellos es que pues realmente le gusta estar escondida porque en general es tímida. Entonces va a estar atrás de retratos, de pinturas, tal vez en una habitación de poco uso, en donde nosotros no tengamos casi contacto con ellas. O podemos encontrarla incluso en ropa, en ese closet olvidado o en ese closet al que nunca entramos, con toda aquella ropa que no utilizamos. O más sin embargo, incluso en algunos zapatos que van a ser también de poco uso o que ya son muy viejos. Ahora bien, dentro de los hábitos de nuestra Loxosceles va a tener hábitos nocturnos debido a que son muy tímidas, pueden vivir hasta 2 años y va a tolerar hasta 6 meses sin ningún tipo de agua o de comida. Va a vivir a una temperatura ambiente aproximada de 8 a 43 grados y la hembra va a ser más peligrosa y más grande. Y no debido a que es hembra nada más, sin embargo, es debido a que la hembra cuando se encuentra cargada o cuando se encuentra preñada, pues realmente ella va a tener este instinto de supervivencia. Por lo tal, se va a ver mucho más agresiva al momento de que cualquier otra araña o cualquier otro insecto o animal se le acerca a ella, debido a que va a tener este instinto materno de la supervivencia de ella y de sus crías. Ahora bien, es más frecuente que nosotros estemos en contacto con ellas por las noches o por las mañanas, así como en una época o temporada del año que va a ser entre primavera y verano. Por lo regular buscan lugares secos, cálidos y tranquilos. En el exterior de nuestra casa van a vivir bajo maderas, rocas, cortezas o incluso en algunas cuevas. Y sin embargo, adentro de nuestra casa puede encontrarse detrás de pinturas, muebles, en ropa y calzado abandonado. Ahora bien, ¿cuál es la taxonomía de esta arañita? Pues es una araña realmente muy pequeña que va a medir entre 8 y 15 milímetros. Esta arañita, su cuerpo va a estar compuesto de un abdomen, como podemos ver. Va a estar compuesto de un abdomen y de un cefalotórax. Su cefalotórax va a contar con una cutícula en el centro, la cual va a ser de una coloración marrón oscuro. Esta cutícula comúnmente va a tener la forma de un violín invertido. De aquí a que realmente salga su nombre de violinista. Esta cutícula va a ser frecuente o va a ser persistente en todas las arañas de este género. Van a contar con 4 patas y con 6 ojos, es decir, 3 pares de ojos. También va a tener estos quelíceros. Estos quelíceros que realmente son como sus colmillos delanteros con los que van a ser capaces de podernos inocular el veneno. A pesar de que estos quelíceros solo miden 0.45 milímetros, pues van a ser capaces de poder perforar lo que es nuestra dermis y de esta forma inocularnos el veneno. Algo que comenté justamente es acerca de sus ojos. Recordemos que en general las arañas van a tener 4 pares de ojos. Eso significa que tienen en total 8 ojos. Sin embargo, este género específicamente solamente va a contar con 3 pares de ojos, que en realidad son 6 ojos. Estos van a encontrarse en una forma como de V o W. Es decir, va a tener un par al frente y un par a cada uno de los lados. Y esto va a ser algo característico
característico al momento que se vaya a reconocer este arácnido. Ahora bien, les muestro aquí una imagen de una araña que, como podemos ver, pues es parda oscura, grisácea, y que la observamos con también un abdomen, un cefalotórax. Este cefalotórax lo podemos observar y parece que tiene una imagen de violín invertido, ¿de acuerdo? Si le hacemos un acercamiento, también vemos un violín invertido. Sin embargo, es importante saber que esta araña es una Sisocyclus, que es de la familia Pholcidae, es decir, es una araña que no tiene ningún tipo de importancia médica. Por lo tanto, nosotros no debemos de preocuparnos por ella. Y con esto quiero dejarles que siempre el reconocimiento del arácnido se debe de hacer por un experto. Es decir, no porque yo vea arañas en mi casa, significa que todas van a ser loxoceles y que las arañas me quieren venir a matar. Siempre hay que hacer el reconocimiento del arácnido para que de esta forma podamos tener un diagnóstico mucho más certero. Ahora, esta otra imagen en donde les puedo mostrar otra araña que también tiene un color como marrón claro. Esta, sin embargo, no tiene cutícula, pero pues es aproximadamente el tamaño y también le veo cara como de qué es. Y pues realmente no, esta es una Cuculcania, la cual va a contar con 8 ojos y no tiene ninguna imagen en violeta, ¿de acuerdo? Más sin embargo, pues sí vamos a tener otros insectos o artrópodos que se ha descrito en la literatura que hacen dermonecrosis. Es decir, aparte de nuestra araña Loxosceles, vamos a tener realmente otros tipos de araña como son la tabuenaria, la arquiope o también llamada araña tejedora, la araña saltadora o fidifus, la arañita esteatoda, la ampona o incluso la araña de saco. Estas arañas también están reportadas que nos ocasionan dermonecrosis, mas sin embargo todas estas arañas no contamos con ellas en el país, se cuentan con ellas solamente en Sudamérica. Sin embargo, también vamos a tener este escorpión que es el Lepturus, así como la Apis mellifera, que son abejitas, y las miriapodas, que son las que son 100 pies, ¿no? Que son las que se han reportado con presencia de dermonecrosis posterior a un contacto con estos animalitos tóxicos. Ahora bien, iniciaremos con un poquito de la fisiopatología para que podamos entender cómo es que surge esta enfermedad. Debemos de conocer los factores de envenenamiento antes de iniciar con nuestra fisiopatología. Esto quiere decir que mi envenenamiento va a depender tanto de factores del arácnido como de factores de la persona o de mi paciente. En este caso, los factores del arácnido van a ser, por ejemplo, la variante intraespecie. Eso quiere decir que dentro de una misma especie que se está catalogando como que van a tener los mismos componentes del veneno, puede variar aún así su envenenamiento debido a las condiciones de la misma araña, es decir, el sexo que es, el tamaño. Hace rato les comentaba, cuando una hembra se encuentra criando o se encuentra preñada, pues evidentemente también suele inocular mayor cantidad de veneno. El estado nutricional de nuestra araña también nos va a importar para saber las características del veneno, si va a ser un veneno adecuado o no. La edad de nuestra araña, es decir, si es muy joven o si ya es muy vieja, así como el tamaño de la misma. Los variantes interespecie se van a ver relacionados a que la Loxosceles laete se ha reportado como la especie que más frecuentemente ocasiona mortalidad y loxocelismo sistémico. Ahora, la cantidad de veneno inoculado también va a depender mucho como un factor de envenenamiento. Dentro de los factores de envenenamiento dependientes del paciente, va a referirse al tejido adiposo en el sitio de la mordedura. ¿Por qué tejido adiposo? Pues bueno, nosotros sabemos que en nuestra araña Loxosceles, su principal componente del veneno va a tener mucha afinidad hacia tejido adiposo. Es por ello que cuando nosotros o cuando tenemos una mordedura en un sitio de mayor cantidad de tejido adiposo, esta lesión dermonecrótica suele ser mucho más extensa o incluso evolucionar un poquito más rápido. La cantidad de esfingomielina del tejido, la edad de mi paciente, así como la idiosincrasia y la variedad genética de ellos.
Ahora bien, en el oxocelismo dermonecrótico vamos a tener su veneno que va a estar compuesto por diversas enzimas, como son la hidrolasa, la hialuronidasa, que esta nos va a llevar a poder romper todos los puentes de membrana, la lipasa, la colagenasa, la fosfatasa alcalina, las proteasas y las metaloproteasas. Ahora, el principal componente de mi veneno del oxoceles va a ser la esfingomielinasa D. La esfingomielinasa D, específicamente en un oxocelismo dermonecrótico, se va a encargar de la activación de las metaloproteinasas, específicamente la metaloproteinasa 7 o matrilicina cuando estamos hablando del oxoceles laeta. Y del resto de los géneros del oxoceles van a ser metaloproteinasas de 2 y 9. Estas metaloproteinasas nos van a llevar a una muerte de queratinocitos y una migración de neutrófilos, así como posteriormente se va a llevar a cabo una hidrólisis de esfingomielina, ocasionándonos a la ceramida 1-fosfato y la hidrólisis de la lisofosfatidilcolina, lo cual va a deformarse hacia colina y ácido lisofosfatídico. Ahora, una vez que el veneno ya entró en nuestra membrana basal del tejido conectivo, va a ocasionarnos algunos tipos de alteraciones, como son principalmente aumento del espesor del endotelio, edema, vasodilatación, degeneración de la pared del vaso, hemorragias en la dermis, disociación dermis-epidermis, vacuolización de los queratinocitos en la capa basal, y todo esto nos lleva entonces a una activación de las células endoteliales con diapéresis de neutrófilos, secreción de gránulos al interior del endotelio y la activación, por lo tanto, de la metaloproteinasa 2, 7 y 9, que comentamos que iban a ser las principalmente afectadas. Ahora bien, la formación de úlceras crónicas y extensas nos van a llevar a una destrucción de tejidos que va a estar mediado por vías inflamatorias de necrosis regulado por el factor de necrosis tumoral y por la netosis. Ahora, los mecanismos de necrosis, específicamente en este caso del oxocelismo, aparte de un envenenamiento, también pudiera estar ocasionado por una privación del suministro de oxígeno, por un proceso infeccioso o por una lesión mediada por la inflamación. Y esto va a depender entonces de cuál sea la causa de mi necrosis cutánea aguda. Es importante que recordemos que no toda lesión dermonecrótica va a ser el oxocelismo. Y con esto les quiero dejar para que sepamos que el oxocelismo sistémico, a pesar de que también va a tener una lesión dermonecrótica, también va a tener alteraciones sistémicas y con daño a órgano blanco específicamente. ¿Y cómo es que va a suceder esto? Pues bueno, nuestro veneno va a ser exactamente el mismo. También va a tener, pero hay algunas teorías que comentan que para poder producir un oxocelismo sistémico vamos a tener una mayor cantidad de esfingomielinasa D en los componentes del veneno. Entonces, esta esfingomielinasa D, aparte de actuar a nivel dérmico, como ya observamos, también puede actuar a nivel sistémico. ¿Y cómo va a hacer esto? Pues nos va a llevar a cabo la lisis de la membrana externa fosfolipídica de los eritrocitos y de esta forma va a generar la exposición de la fosfatidilcerina, produciendo entonces una unión con el complemento y llevándonos hacia la hemólisis. El daño a la membrana plaquetaria con exposición de la fosfatidilcerina va a activar entonces las plaquetas y va a generar una activación de la coagulación, llevándonos entonces hacia una CID. Cada vez que una arañita nos muerde, puede llegar a inocularnos hasta 0.1 a 0.4 microgramos por litro de veneno en cada una de estas mordeduras. Pero bueno, ahora sí, entonces el oxocelismo sistémico va a formarse debido a que entra la esfingomielinasa D a nuestro sistema. Esta entonces va a tener una unión a membranas del eritrocito con una secundaria activación de las metaloproteinasas eritrocitarias. Y es así como nos va a llevar hacia un clivaje de las glucoforinas inhibitorias del complemento y a una activación de las vías alternas del complemento, desencadenando esto la presencia de hemólisis mediada por el complemento. Ahora, actuando sobre otro lado, la esfingomielinasa D también va a aumentar la expresión de selectinas, por lo tanto nos va a dar un aumento en la formación de trombos y con liberación de citoquinas. Y de esta forma nos va a llevar hacia una coagulación intravascular diseminada con la presencia de lesión renal y aunado a hemólisis.
Es a esto a lo que llamamos nosotros como la tríada fisiopatológica del oxocelismo sistémico, que va a estar dado por hemólisis, coagulación intravascular diseminada y lesión renal. Ahora, la netosis va a ser un proceso por el cual los neutrófilos van a descargar desde su interior hacia su parte externa una malla de hebras de ADN en la matriz extracelular para de esta forma poder atrapar a los patógenos, evitando que estos patógenos se diseminen. Al evitar que los patógenos se diseminen, el veneno va a quedar atrapado en el interior de esta célula y de esta forma se va a acumular en el sitio de la picadura y lo que puede entonces resultarnos en la necrosis localizada. Con esto concluimos que vamos a tener diferentes formas o etiologías de las cuales pudiera ser secundaria una necrosis aguda. Entonces va a ser muy independiente de la actividad directa del veneno y es así como vamos a poder explicar las ocurrencias inconsistentes y circunstanciales también de la necrosis, debido a la picadura o mordedura de cualquier tipo o variedad de organismo. Pero bueno, ahora hablemos de incidencia de esta arañeta. Es importante siempre recordar que este diagnóstico va a ser de acercamiento y por lo tanto un diagnóstico de descarte. No es un diagnóstico que se deba de sospechar de primera instancia, debido a que, por ejemplo, en este estudio, en donde se tuvieron a 182 pacientes, de estos 182 pacientes, 152, o sea, el 84% de ellos se asociaron a un proceso infeccioso. Cabe mencionar que son 182 pacientes que de un inicio sospecharon de un diagnóstico de oxocelismo. Más sin embargo, debemos de saber que entonces vamos a tener de estos 84% de procesos infecciosos, el resto van a ser 9% o 9 pacientes, por intoxicación por otros animales, 6 pacientes con algunos otros diagnósticos que no son los mencionados y solamente 7 pacientes, o sea, el 3% de estos 182 pacientes se diagnosticaron en ese momento como oxocelismo. Ahora, en esta revisión que se hizo acerca de la incidencia en el mundo del oxocelismo asociada a su mortalidad, podemos observar que en este artículo en Chile, en el 89, se relacionó a la Loxosceles laeta mayormente con un mayor incidencia del oxocelismo de tipo cutáneo hemolítico, o sea, sistémico, y esto a su vez con una mucho mayor mortalidad, en comparación de este estudio también que se hizo en Brasil en el 98, en donde también nos reporta que la Loxosceles laeta fue la principal especie que se asoció a un oxocelismo cutáneo hemolítico, o sea, sistémico, y también tuvo una mortalidad de 1.5%. Más sin embargo, este otro estudio en Brasil, en donde relacionó a la caucho con también un oxocelismo cutáneo hemolítico, más sin embargo, sin presencia de mortalidad. Y por ejemplo, este otro estudio que se hizo en Estados Unidos en el 97, en donde se reportaron casos de Loxosceles reclusa y Loxosceles deserta. Más sin embargo, estos casos fueron con una mayor incidencia de un oxocelismo cutáneo o dermonecrótico y no se reportó ninguna mortalidad. Ahora, ¿cómo voy a hacer yo el diagnóstico de mi enfermedad? Primero que nada, necesito conocer mi cuadro clínico y conocer las variantes del oxocelismo. Dentro de estas variantes vamos a tener la principal hasta en un 85 al 90% de su presentación de un oxocelismo dermonecrótico o cutáneo. Este oxocelismo dermonecrótico va a estar caracterizado porque de 2 a 8 horas posteriores de la mordedura va a aparecer esta imagen en bandera que nosotros llamamos placa livedoide, que va a ser una imagen central y violácea con alrededor una zona de isquemia y una zona posterior eritematosa. Es así como podemos ver que a 1 a 3 días posteriores se va a formar una vesícula hemorrágica. Del tercer a cuarto día, la presencia de necrosis central. Entre el quinto y séptimo día vamos a ver la formación de escaras
y del 7º al 14º día vamos a tener la presencia de induración. Ahora, con más de 28 días, esta úlcera se supone que ya llegó a su tamaño final y que ya podemos obtener un cierre por segunda intención. Pero bueno, ¿qué es esto que yo les comento? Esta imagen en bandera que es casi patognomónico de un loxocelismo de tipo dermonecrótico y de tipo sistémico, es importante que podamos ver que va a ser esta placa livedoide o imagen de bandera, va a tener una única lesión central con de zona color azulado o violáceo, en donde posteriormente se va a formar una flictena hemorrágica, alrededor un halo blanquecino que corresponde a una zona de isquemia, ¿no? Entonces, la zona central, la zona central va a ser azulada debido a hipoxia y alrededor isquemia. Esta zona eritematosa va a corresponder a una mayor congregación de sangre en ese momento. Entonces, va a ser una lesión que no va a ser exudativa y que no va a tener la presencia de edema significativo. Ahora, la evolución de la lesión vamos a tenerla en 5 fases principales. La primera, que va a ser la aparición de la placa livedoide o de imagen en bandera, se presenta entre 8 a 72 horas. Esta primera imagen o placa livedoide que inicia hacia las 6 a 8 horas y que puede persistir hasta las 24 horas. ¿Por qué puede persistir hasta 24 horas? Pues va a seguir con su misma evolución y posterior a esto vamos a perder esta interfase que observamos entre zona de hipoxia y isquemia. Ahora bien, la segunda fase se va a encontrar o vamos a encontrar una celulitis con la presencia de flictena hemorrágica. Esta flictena hemorrágica que se forma entre 24 y 78 horas, vamos a observar que va a ser una única flictena hemorrágica central con un halo isquémico y posteriormente con una zona eritematosa alrededor. Justamente igual que esta otra forma, que es una única flictena hemorrágica. ¿Por qué va a ser una única flictena? ¿Por qué no van a ser múltiples? Pues bueno, esto se debe a que como nuestra araña es muy tímida, pues realmente ella solo al sentirse atacada va a mordernos y posterior va a huir. Eso quiere decir que no se va a quedar a hacernos otra mordedura, va a seguir atacándonos. Ella solamente llega, nos muerde y inocula su veneno evidentemente y después se va. Y vamos a tener en nuestra tercera fase una celulitis con involución de la flictena hemorrágica entre el 3º y el 7º día. Y con esto les quiero comentar que después de que esta flictena involuciona, va a ser la zona en donde se va a presentar nuestra úlcera o donde se va a ulcerar la lesión. Eso quiere decir, estas úlceras van a ser siempre hacia profundidad. Eso quiere decir que vamos a encontrar una imagen excavada que se va a dar exactamente en nuestra escara necrótica que vamos a presentar en su cuarta fase entre el 5º y el 8º día. Esta escara necrótica va a estar excavada, es decir, nunca va a estar sobre el nivel de la piel, siempre va a ser a profundidad. Por lo tanto, esta úlcera nos va a terminar de formar hasta después del 7º día y en menos de 3 meses. Bueno, como podemos ver, la evolución que va a tener esta lesión no es una evolución rápidamente progresiva, como muchas veces se comenta. Es una evolución que va a ser bastante lenta, es decir, nosotros vamos a tener la presencia de necrosis hasta el 3º a 5º día más o menos y no vamos a tener una úlcera formada hasta después del 7º día. Y nuestra úlcera formada después del 7º día va a ser la imagen o la lesión final. ¿De acuerdo? Entonces nuestra evolución de la lesión siempre va a ser lenta y la clave para poder llegar a un adecuado diagnóstico va a estar en el monitoreo de la lesión y en el reconocimiento temprano de daño a órgano crítico. Ahora bien, algo importante dentro del loxocelismo termonecrótico es que mi lesión, o sea, que siempre debe estar sospechada porque mi lesión va a ser una lesión única
que va a evolucionar hacia una dermonecrosis, sin embargo de manera lenta, que no se va a ulcerar en menos de 7 días y que la úlcera va a progresar siempre en sentido gravitatorio, es decir, hacia profundidad. Y esta úlcera va a ser seca y de un tamaño promedio de no más de 10 centímetros. Dentro del eritema que vamos a tener en toda esta zona, tenemos un punto importante en donde la toxina, o sea, la esfingomilinasa D o el veneno de nuestra araña reclusa, pues va a llevar a cabo una constricción de las arterias y una dilatación de los capilares. Y de esta forma vamos a tener como resultado un eritema frío. ¿Por qué me importa que sea un eritema frío y no sea un eritema caliente? Pues debido a que al momento en el que yo haga la exploración física de la lesión, la puedo llegar a sospechar por la presencia del eritema frío, a diferencia de un proceso infeccioso que se va a tratar de un eritema pero caliente. Ahora bien, vamos a hablar un poquito de casos clínicos y de algunas variantes clínicas para poder identificar adecuadamente un loxocelismo. Primero que nada vamos a hablar del loxocelismo dermonecrótico. Mi loxocelismo dermonecrótico, como ya hemos venido platicando, se va a ver principalmente por la presencia de una placa libedoide que va a formarnos una vesícula hemorrágica y que va a padecer de un dolor lancinante. Y esta vesícula hemorrágica va posteriormente a hacernos una úlcera hasta el 7º día aproximadamente. Entonces nuevamente tenemos otra imagen donde tenemos una imagen central violácea ya con la presencia o se observa la formación como tal de una vesícula. Después tenemos esta otra zona isquémica con una forma eritematosa alrededor. Mi placa libedoide, que la puedo llegar a presentar en diversas partes del cuerpo, esto dependiendo al sitio de la mordedura en donde se presentó. Algo importante también es que esta placa libedoide, por lo regular, vamos a encontrarla entre las primeras 6 a 8 horas y posterior a 24 horas ya no podemos verla. Por lo regular ya no la vemos a esas alturas, debido a que la interfase entre hipoxia e isquemia se va a ver. Ahora bien, esta placa libedoide, sin embargo, cuando tenemos alguna mordedura en un sitio especial, como es, por ejemplo, un sitio en donde tenemos una mayor cantidad de tejido adiposo, les comenté que esta esfingomilinasa D tiene mucha afinidad por el tejido adiposo. Es por eso que cuando yo tengo la mordedura en una parte, por ejemplo, la pancita, con mucho tejido adiposo, voy a tener una distribución muy anómala de mi veneno. Es decir, no se va a mantener localizada en el centro y tampoco me va a hacer la vesícula hemorrágica. Por lo regular, solamente va hacia extensión, así como profundidad, pero puede ser una zona de extensión mucho mayor, en donde tal vez al inicio pudiera tener una imagen parecida a una placa libedoide y posteriormente voy a tener puedo tener una gran extensión de la lesión necrótica. A diferencia, por ejemplo, de este caso que se publicó, en donde podemos ver la placa libedoide inicial, pero como aquí tampoco hubo tanta cantidad de veneno, pues la úlcera que se formó al final también se autolimitó. El ejemplo también de esta señora, como podemos observar, aunque el sitio sí tiene tejido adiposo, cuenta con menor cantidad de tejido adiposo a diferencia de abdomen, por lo cual es que se observan esta imagen típica. Ese reporte de caso en donde se reportaron la mordedura de la araña de tipo Loxosceles rufescens y se llevó a cabo la evolución de este paciente, observamos cómo evoluciona de una forma típica, en la cual encontramos una placa libedoide, posterior una vesícula hemorrágica, la cual va involucionando y se forma una úlcera y luego la escara. Esta es una evolución típica. Ahora tenemos este otro paciente en donde sí tiene una imagen de placa libedoide con vesícula. Sin embargo, este paciente
presentó una reacción de hipersensibilidad, es decir, una reacción alérgica al veneno de estas arañas. Y esto lo vimos reflejado porque él, aparte de que no tenía ningún antecedente alérgico, tampoco ingirió ningún tipo de medicamento ni se le había instaurado ningún otro tipo de tratamiento previo a esto. Y posterior a la mordedura que presentó fue que se observó esta gran reacción de hipersensibilidad de nuestro paciente. Pero bueno, ahora les presento este otro tipo de loxocelismo que va a ser el tipo edematoso. Este loxocelismo edematoso se va a ver caracterizado por la presencia de la mordedura de una araña de tipo Loxoceles en la región de cara. Es decir, cuando mi araña me muerde en cara, vamos a tener dos características importantes. Una va a ser que no voy a tener lesión dermonecrótica y la otra va a ser que voy a tener edema de la hemicara de acuerdo al sitio en donde haya sido mi mordedura. Como por ejemplo con esta pequeña que se reportó que la araña le muerde del lado izquierdo de su carita y es como vemos que es la única parte realmente que tiene edematizada. Ahora bien, para hablar del loxocelismo sistémico es importante que siempre nos enfoquemos en los órganos de choque en donde vamos a tener mayor lesión. Es decir, en mi loxocelismo sistémico, aparte de la lesión dermonecrótica con la que voy a contar, es decir, que voy a tener mi imagen en bandera con mi placa livedoide, voy a tener otras manifestaciones clínicas. No significa que una lesión dermonecrótica pueda evolucionar hacia un loxocelismo sistémico. No. Aquí lo importante es que de acuerdo a los factores dependientes tanto del arácnido como de mi paciente, desde el momento en el que se inocula el veneno, se va a iniciar el proceso para un loxocelismo solo dermonecrótico o un loxocelismo sistémico. Este loxocelismo sistémico va a estar caracterizado por la placa livedoide más manifestaciones clínicas como son anemia hemolítica, coagulopatía coseide y lesión renal aguda. Otras complicaciones secundarias que puede tener van a ser la lesión pulmonar aguda, presencia de SIRA, lesión hepática aguda, sepsis secundaria a la infección sobreagregada, vasculitis, necrosis local y daño orgánico múltiple, así como la muerte. Algo muy importante también para recordar es que el tamaño de mi lesión dérmica no va a definir ni la aparición del loxocelismo sistémico ni la gravedad del loxocelismo sistémico que se presente. Otras características o manifestaciones del loxocelismo sistémico van a ser la presencia de fiebre, resfriado, debilidad, artralgias, náuseas, vómito, rash, petequias y dolor urente. Así como cuando presenta hemólisis, lo vamos a ver relacionado a una anemia hemolítica con aptoglobina baja, con un COMS directo positivo y un frotis con esquistocitos y equinocitos, un DHL alto, bilirrubinemias indirectas altas y hemoglobinuria. La CID o coagulación intravascular diseminada la vamos a ver característicamente asociada a plaquetopenia, elevación de TP y TPT y alteraciones en nuestro INR. La lesión renal aguda se va a ver reflejada por la elevación de la creatinina, un patrón intrínseco de la relación creatinina y la presencia de oliguria. Otros signos y síntomas inespecíficos que se van a presentar en nuestro paciente va a ser una leucocitosis leve con hipertransaminasemia o elevación de la CPK. Hay un caso reportado de envenenamiento por loxocelismo reclusa en donde se presentó una alta respuesta o una gran respuesta inmune, en donde hizo la paciente hemólisis con directo positivo, hemoglobinuria con supresión de médula y mala respuesta a reticulocitos con trombocitopenia y coagulopatía, vasculitis asociadas a ANCA y una linfohistiocytosis hemofagocítica. Entonces, ahora sí, entrando ya bien al diagnóstico, recordemos otra vez, nuestro diagnóstico va a ser de acercamiento. Al que yo les digo que es de acercamiento, significa que no voy a tener, por lo menos no en México, ningún
tipo de estudio que me va a decir que sí, que mi mordedura es secundaria a un loxocelismo. Sí se cuenta con un estudio, que es este estudio de tipo ELISA de esfingomielinasa D. Más sin embargo, este estudio de ELISA de esfingomielinasa D, costo-beneficio suele ser muy caro y con poco beneficio. Por lo tanto, en el país por lo menos no se ha instaurado la misma. Esta ELISA nos va a marcar los niveles de la esfingomielinasa D que se presentan en la región de la herida, ¿de acuerdo? Sin embargo, como no contamos con ella, nuestro diagnóstico debe de ser clínico y de acercamiento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues precisamente haciendo una adecuada historia clínica, así como una adecuada evolución de mi lesión. Y si además de esto soy capaz de poder identificar el arácnido, es decir, que el paciente me lleve a la especie de arácnido y yo soy capaz de hablarle a algún experto para que pueda llegar a identificarnos el arácnido como el osteocelismo, pues sería otra forma muy buena de poder realizar el diagnóstico. Ahora, dentro de mis estudios de imagen y laboratorio, pues realmente para poder documentar la presencia de hemólisis y lesión renal en un paciente con loxocelismo sistémico, eso sería lo ideal. Ahora bien, ¿qué es lo que va a pasar una vez que a mí me muerde una araña? Pues primero que nada, entre 6 y 8 horas voy a tener esta imagen en bandera que es mi placa livedoide. Entonces, mi centro va a ser entonces violáceo con una zona isquémica y con un halo eritematoso. Después de esto, voy a tener mi formación de vesícula o flitena hemorrágica. Posteriormente, esta va a involucionar de forma gravitatoria formándome una úlcera y posteriormente una escara. Ahora bien, ¿cuáles van a ser mis diagnósticos diferenciales dentro de este loxocelismo? Los principales van a ser infecciosos, como ya mencionábamos, que pueden estar asociados desde celulitis, eczema gangrenoso, herpes simple, herpes zóster, así como la presencia de chancro sifilítico o incluso una infección fúngica. Después vamos a tener una enfermedad vascular oclusiva, algún tipo de neoplasia o algunas otras patologías como puede ser una lesión química, térmica, traumática, incluso úlceras diabéticas o úlceras por presión. Pero bueno, dentro de mis escalas de valoración que voy a utilizar, debo de utilizar esta que es la NOT-RECLUS y la L-RINECO. Una un valor predictivo positivo y la otra un valor predictivo negativo para poder hacer mi diagnóstico de acercamiento. Primero que nada, debemos llevarnos en la mente nuevamente mi placa livedoide o imagen en bandera francesa como lesión única central con flitena hemorrágica y que no va a haber edema significativo y exudado. Entonces, esta neumotecnia de NOT-RECLUS, que fue hecha por un grupo de dermatólogos en donde vieron las características principales de las lesiones dermonecróticas por loxocelismo, las cuales habían sido corroboradas, vamos a encontrar que nos habla de número. Recordemos que van a múltiples lesiones, por lo tanto, nos van a indicar otras etiologías o de ocurrencia, en donde va a ser una araña que pudiéramos llegar a encontrar escondida entre zapatos, ropa de cama, cajas de garage y ático. Y el tiempo debido a que ya habíamos comentado que es más frecuente que se presente entre primavera y verano, por lo tanto, otras épocas va a ser muy poco probable que se presente. Ahora, como la neumotecnia reclus dice, nos habla de centro rojo o red center, en donde vamos a encontrar un área central de mordedura que recordemos que es azul o un azul pálido o púrpura. Por lo tanto, si es un centro rojo, debemos de sospechar en otra etiología. Elevado. Recordemos que mi lesión va a ser gravitacional, por lo tanto hacia profundidad. Esta no va a ser elevada. La única excepción es en la flitena de contenido hemorrágico. Después hablamos de cronicidad. Esto quiere decir que la lesión va a curar en menos de 3 meses. Si no cura en 3 meses, no va a ser un oxocelismo por una araña de este género.
Ahora, Large. Cuando hablamos del Large, también se trata de la medición o del tamaño que va a tener la lesión dermonecrótica. Eso quiere decir que por lo general no van a exceder más de los 10 centímetros de la misma. Después, la formación de una úlcera temprana. Esta úlcera temprana, recordemos que no es de una evolución rápida, es una evolución lenta. Por lo tanto, se va a formar hasta el 7º o el 14º día. Eso quiere decir que va a ser la presencia de edema. Edema por debajo del cuello y por encima de los pies siempre nos va a dar de significado otra etiología. Ahora, exudativa nos habla de que la mordedura de la luxus erectuosa no son inicialmente ni exudativas, ni húmedas, ni purulentas. Siempre va a ser una lesión seca. Ahora bien, aquí tenemos algunos ejemplos de casos que no son luxusilismo. Eso quiere decir que si nosotros lo comparamos con la neumotecnia que les acabo de comentar de Notch Plus, podemos ver que esta zona necrótica de más de 10 centímetros, que es algo muy exudativo, ¿no? Y que además tiene mucha presencia de edema. Estas otras imágenes en donde podemos ver múltiples lesiones. Acá vemos mucho edema en toda la extremidad, siendo esta una lesión muy extensa de más de 10 centímetros, exudativa y con múltiples bliptenas hemorrágicas. Podemos ver esta imagen que a pesar de que pareciera tener un centro violáceo, todo alrededor no va a tener ni su zona eritematosa ni su zona isquémica. En este tipo de caso, en este paciente se aisló vibrio omnífero. Tenemos este tipo de imagen en donde pareciera ser un centro necrótico y pareciera tener también un halo eritematoso. Sin embargo, pues bueno, estas sí parecen ser dos lesiones diferentes, ¿no? Y esto se relacionó a un edema ganglioso. Ahora bien, esta otra imagen en donde vemos, además de edema, múltiples lesiones con vesículas hemorrágicas y mucho exudado. Esta otra imagen aquí arriba, en donde también vemos una lesión de necrótica extensa con abundante exudado y el cual también se observa purulento. Ahora este otro paciente con múltiples vesículas hemorrágicas a todo lo largo de la extremidad con la presencia de mucho edema. Ahora bien, este otro paciente en donde tuvo una evolución insidiosa con un aumento de volumen, una imagen no característica realmente y posteriormente vemos cómo evoluciona hacia una zona purulenta, ¿no? De un absceso. Bueno, esta otra paciente en donde también observamos su extremidad con muchísimo edema, múltiples regiones de vesículas, las cuales no son de contenido hemorrágico, así como zonas de necrosis que tampoco están asociadas una con la otra, aparte de ser una lesión muy exudativa, como podemos observar en estas otras imágenes, ¿no? Muy bien, esta paciente con una lesión dermonecrótica muy extensa, en donde podemos ver que mide mucho más de 10 centímetros y no es una única lesión, son múltiples lesiones a lo largo de la extremidad. Este otro pequeño, en donde a pesar de que, como comenté, que en la región en donde tenemos mayor cantidad de tejido adiposo, pudiéramos tener una distribución bastante anómala de este veneno, en este pequeño se pudo llegar a considerar debido a la distribución debido a la mayor distribución en una región de mayor cantidad de tejido adiposo. Más sin embargo, durante la vigilancia y evolución de este paciente, pues evolucionó hacia una lesión exudativa y muy purulenta, descartando ya de esta forma la presencia de luxusilismo. Por este otro paciente que incluso tiene la presencia de un VAR para extraer todo el exudado de la extremidad, pues bueno, prácticamente nos está excluyendo nuestro diagnóstico. Ahora bien, este otro paciente en donde podemos observar sí una lesión dermonecrótica, más sin embargo por el tiempo de evolución de este paciente se salía de nuestra cronicidad del mismo. Este otro paciente en donde pues evidentemente son múltiples lesiones a lo largo de todo
tórax y abdomen, así como la región dorsal y en extremidades, ¿no? Esto nos habla pues de otra patología que es completamente infecciosa y que fue rápidamente progresiva, a diferencia de nuestro luxocelismo. Y pues bueno, con esto lo quiero dejar para que podamos tener o podamos aplicar nuestro LRNEC score. De esto nos habla que vamos a tener diversos parámetros de laboratorio, en donde vamos a tener proteínas C reactivas, así como leucocitos, eritrocitos, hemoglobina, creatinina y niveles de fibrinógeno. Estos parámetros, vamos a tener otros parámetros clínicos como son dolor, fiebre, taquicardia y signos. Y por cada uno de estos ítems vamos a tener puntajes diferentes. Entonces lo que yo voy a hacer es una sumatoria de todos los puntajes o del puntaje que me dio en mi paciente para de esta forma poder validar que si tengo un LRNEC de más de 6 puntos, voy a tener un 59.2% de poder de que mi diagnóstico sea una fascitis necrotizante. Y si yo tengo un LRNEC de menos de 6 puntos, tengo un 83% de que solo sea una celulitis muy severa. Entonces voy a tener como un valor predictivo negativo a esta escala que es la LRNEC. De acuerdo. Ahora bien, en este paciente, en donde evidentemente fue en región de genitales con una gran cantidad de edema, así como una gran cantidad de sitio necrótico. A un inicio no se pudo descartar completamente la enfermedad, más sin embargo, posteriormente cuando observamos la evolución, la cual fue a través de fascias y hacia toda la región de abdomen y región dorsal con una amplia zona de necrosis. Entonces se habló de una fascitis necrotizante descartándose la presencia de un luxocelismo. Ahora, estos mismos niveles, ¿sí? Se escucha un poquito de ruido, de eco ahí. No, se puede acercar un poquito el micrófono, creo que nos ayudaría un poquito en eso. Sí, gracias. Ok, de acuerdo. Entonces lo mantengo más cerca. Bueno, me regreso tantito. Muy bien. Entonces, aquí dentro de los factores de riesgo o indicadores de riesgo de laboratorio para una fascitis necrotizante, vamos a tener aparte de hemoglobina, células blancas, sodio, creatinina, así como glucosa y proteína C reactiva. Todo esto también buscando un sumatorio de nuestros diferentes puntos para poder tener un riesgo bajo, un riesgo medio, un riesgo alto y un riesgo muy alto para la producción de una fascitis necrotizante. Entonces es de esta forma que si yo tengo más de 6 puntos, voy a tener va a ser muy sugestivo de una fascitis necrotizante. Y si yo tengo más de 8 puntos, hablo de que tengo un alto riesgo de una producción de fascitis necrotizante. Y pues bueno, ahora que yo ya hice mi diagnóstico de acercamiento clínico y que también ya saqué mis predictores con un factor predictivo negativo y un factor predictivo positivo con mi LRNEC y mi NOT-RECLUSE, entonces ya que estoy segura de mi diagnóstico, ya puedo iniciar un tratamiento. ¿Cómo voy a iniciar yo un tratamiento? El tratamiento se va a iniciar debido a que va a bloquear mi antiveneno, o bueno, lo ideal es que tengamos el antiveneno que va a bloquear todas mis vías para la formación de lesiones, que va desde los aumentos de las selectinas, la liberación de citoquinas, la agregación plaquetaria, la activación del sistema de complemento, nefrotoxicidad y raptomiólisis. Ahora bien, al momento en el que nosotros utilizamos el antiveneno, se van a bloquear todas estas vías de producción de lesión. A diferencia de si yo no utilizara mi antiveneno, en donde tendría yo que bloquear con un medicamento diferente cada una de estas alteraciones. Ahora bien, mi antiveneno va a ser Reclusmin. Esta van a ser fragmentos Fab2 de inmunoglobulina G hiperinmune antiloxoceles con una vida media de eliminación de 138 horas, con un volumen de distribución de 0.2 litros por kilo y
Esta va a tener específicamente 2 sitios de unión a la esfingomielinasa D y cada vial utilizado va a neutralizar aproximadamente 150 miligramos de necrotoxina de Loxoceles, que puede ser desde reclusa, laeta y Bonetti. Ahora bien, ¿cómo va a ser mi tratamiento inicial? Mi tratamiento inicial debe de ser entre hielo o aplicación de compresas frías. Esto realmente no tiene un nivel de evidencia, más sin embargo sí se ha visto mejoría del dolor después de la aplicación del mismo. La presencia de asepsia de las lesiones, así como no debo de cubrir las lesiones ni aplicar ningún otro tipo de remedio casero para esta lesión. Debo aplicar analgesia, que va a ser de tipo opioide. Debo evitar completamente los esteroides, a menos que tengamos 2 causas que al rato se las voy a decir, así como los antihistamínicos van a estar indicados solamente en un caso de reacción de hipersensibilidad, como fue el caso que vimos del paciente que hizo reacción de hipersensibilidad ante el veneno, así como la presencia de antibióticos solo en evidencia de infección, porque recordemos que realmente va a ser un envenenamiento, no un proceso infeccioso. Por lo tanto, no vamos a requerir de un antibiótico. Ahora, los esteroides. ¿Por cuándo y dónde voy a dar los esteroides? Solamente en 2 casos están indicados. Uno es en el oxocelismo cutáneo visceral, o sea, sistémico, y el otro es durante el embarazo. Esto va a estar dado debido a que va a disminuir la respuesta inflamatoria sistémica y lo voy a otorgar a una dosis de 0.5 a 1 miligramo por kilogramo por día por 5 a 7 días solamente. Ha habido otros estudios que se han hecho comparativos dentro de los tratamientos coadyuvantes para un loxocelismo, como son, por ejemplo, los antiinflamatorios esteroideos, en donde sí evitaron la formación de microtrombos en la zona de la lesión, más sin embargo no se ha documentado que realmente pueda funcionar en un loxocelismo dermonecrótico en humanos. Sin embargo, la dapsona, esta sí se encontró que va a disminuir el tamaño final de la dermonecrosis. Más sin embargo, sí tenemos un alto riesgo de que como efecto secundario pueda producirnos anemia hemolítica, metemoglobinemia y que de esta forma pueda confundirnos la clínica con un exocelismo sistémico. La dapsona. La dapsona nos va a ayudar a la inhibición de la migración de polimorfonucleares. De esta forma va a disminuir la producción de radicales libres de oxígeno, va a estabilizar la membrana lisosomal y entonces lo puedo yo llegar a aplicar en loxocelismo solamente dermonecrótico, o sea, cutáneo. ¿Okay? Doctora, discúlpeme, de nuevo el micrófono nos Otra vez. Gracias. Okay. Muy bien, entonces la dapsona solamente va a estar indicada en un loxocelismo de tipo cutáneo o termonecrótico, debido a que va a tener muchos efectos adversos, como son la agranulocitosis, la anemia plástica y la metemoglobinemia. Esta dapsona la vamos a dar a una dosis de 1 miligramo por kilo por día y de esta forma la vamos a dividir en 2 dosis durante 10 días, con un máximo de 100 miligramos. La cámara hiperbárica realmente no tiene indicación, más sin embargo se ha visto que mejora la vascularización de la zona afectada. Ahora, una escarotomía tardía o la limpieza de la herida solamente va a estar indicada después de 1 a 2 semanas de la evolución de mi cuadro. Y esto va a estar debido a que recordemos que no vamos a tener la formación de la escara y de la úlcera hasta después del 7º día. Por lo tanto, no vamos a tener un tamaño final aún. Ahora bien, la dapsona, que fue la única que sí se vio con una disminución del tamaño total de la lesión, a esta paciente que se le dio a una dosis de 100 miligramos día por 10 días, se observó que en el día 1 y al final el día 11 después del tratamiento, entonces encontramos sí sin la presencia o evolución de esta escara o esta úlcera necrótica y encontramos la presencia entonces de disminución del tamaño. Se han hecho otros tipos de estudios como son para otros tipos de tratamientos, para el tratamiento, otra vez valga la redundancia, del loxocelismo, en donde se probaron las tetraciclinas. Sin embargo, de una disminución de la expresión de las metaloproteinasas, por lo tanto, llevándonos a una disminución también del tamaño total de la necrosis. Sin embargo, ninguno de estos estudios ha sido realmente contundente para decirnos que sí pudiéramos nosotros llegar a utilizarlo.
Lo único que tiene validez hasta ahorita es la administración de un favoterápico equivalente a antiloxoceles. Y este es, por ejemplo, el Reclusmin, que es el que tenemos en el país. Este va a estar caracterizado dependiendo, o mejor dicho, lo vamos a determinar dependiendo el tipo de loxocelismo con el que contamos. Es decir, si yo tengo un loxocelismo cutáneo, en pacientes adultos voy a aplicar un frasco, en niños voy a aplicar 2 frascos. Si hablo yo de un loxocelismo cutáneo visceral, o sea, un sistémico, en un adulto voy a aplicar 2 frascos y en un niño voy a aplicar 4 frascos. Simple y sencillamente voy a doblar mi dosis inicial en adultos para un niño debido a su aumento de superficie corporal de los niños. Ahora bien, les presento estos últimos casos clínicos en donde tenemos una paciente femenino de 5 años que la muerde una araña en su casa mientras jugaba. Como podemos observar, pues realmente a un inicio esta fue una imagen otorgada por la madre. Eso fue a las 8 horas aproximadamente del tiempo que se cree que tuvo la lesión. Entonces tenemos y observamos esta placa livedoide, la cual evoluciona a las 24 horas hacia una vesícula de centro hemorrágico, ¿no? Como podemos observar a las 48 horas, esta vesícula hemorrágica ya estaba a tensión. Y en ese momento es cuando nosotros conseguimos el Reclusmin, el cual se pudo aplicar a nuestro paciente y a las 96 horas estalló nuestra paciente sin la presencia de úlcera como tal o la formación, ¿no? Entonces ya al 8º día posterior a su tratamiento podemos ver cómo la paciente no hizo úlcera ni hizo escara y esto fue debido a que se cortaron todas las vías del envenenamiento con el favoterápico. Aquí comparamos el caso de nuestra paciente que tuvimos acá en el hospital y la aplicación de su loxoceles, de su antiloxoceles comparado con este paciente que se publicó como reporte de caso de Irán, en donde, como podemos observar, hasta aproximadamente las 48 horas que fue de nuestra niña hacia el cuadro del paciente, del reporte de caso clínico, iban evolucionando exactamente igual. Nosotros incidimos en el tratamiento completo y es aquí en donde ya cambia la evolución de mi paciente, a diferencia de este paciente que pues sí tuvo la úlcera y sí tuvo una escara secundaria. Este otro caso clínico que se presenta fue de un paciente el cual también tuvo una placa livedoide, tuvo una imagen en bandera con una región eritematosa muy amplia, realmente con datos también de una reacción de hipersensibilidad. Se le aplicó Reclusmin a las 48 horas también, en donde posteriormente a esto observamos cómo nuestro paciente 12 días después de la aplicación de Reclusmin no tiene ningún dato de úlcera ni de escara en su extremidad, ¿no? En el sitio en donde tuvo la mordedura. Simplemente tuvo la presencia de una pequeña costra que posteriormente queda sin cicatriz. Ahora, ¿cuál es la evidencia entonces que tenemos nosotros con Reclusmin? Primero que nada, que no forma necrosis, ¿no? Como ya vimos en estos 2 casos, rompe completamente la vía y la evolución del paciente, por lo tanto, no tenemos necrosis. Va a limitar la necrosis cuando ya está formada y vamos a tener la prevención del loxocelismo sistémico con un inicio temprano del favoterápico, una limitación de la progresión del loxocelismo sistémico, así como no tendremos que administrar ningún tipo de terapia antimicrobiana y es mejor posteriormente en un costo-beneficio. Ahora, ¿cuál va a ser nuestro caso final entonces? Primero que nada, ¿qué debo de hacer si este paciente me llega con una lesión de 72 horas de evolución y evidentemente un paciente manipulado y con un cuadro clínico modificado? Pues bueno, mi protocolo diagnóstico va a estar encontrado primero con los antecedentes y el padecimiento de forma minuciosa de mi paciente, con un monitoreo de la lesión, un monitoreo toxicológico, buscando específicamente la tríada fisiopatológica como es de la hemólisis CID y lesión renal aguda, la presencia del NOT-RECLUDS que nos va a dar un valor predictivo positivo y el L-RINE que nos va a dar un valor predictivo negativo. Siempre monitorear de forma cercana los órganos críticos y la presencia de hemólisis, CID y lesión renal, así como llamar a un centro toxicológico.
Ahora, dentro de mi protocolo terapéutico voy a tener mi ABC en caso de daño orgánico múltiple, mi Reclusmin, si es que yo ya cuento con él, así como la presencia o la aplicación de Dapsona solamente en etapas tempranas y hablando de un oxocelismo cutáneo. Antimicrobiano de amplio espectro solo si yo tengo la presencia de un proceso infeccioso y analgesio de tipo opioide si es que me encuentro ante una lesión renal aguda. ¿Qué es lo que no debo de hacer dentro de mi protocolo terapéutico? AINES. AINES en ninguna circunstancia, debido a que puedo tener datos de lesión renal aguda. Antihistamínicos solamente en caso de que tuviera yo una reacción de hipersensibilidad, que debo de tratarla como una reacción alérgica en general. La presencia de esteroides dijimos que nada más en dos formas la íbamos a poder dar, en pacientes embarazadas o si estamos hablando de un oxocelismo cutáneo visceral. Ahora, los cuidados clínicos de la herida, siempre debido posterior a ya la presencia de mi úlcera, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles van a ser nuestras conclusiones de esta plática? Pues primero que nada, que aunque existen sí zonas endémicas en el país, la araña pues prácticamente la vamos a encontrar a todo lo largo del país. No toda zona de necrosis de evolución rápida en las extremidades es el oxocelismo. De hecho, el diagnóstico definitivo se va a hacer solo viendo que te muerda la araña o con la prueba de ELISA de esfingomielinasa D positiva. Todo el resto de nuestros diagnósticos entonces van a ser de aproximación o de acercamiento. Y entonces tenemos que el tratamiento ideal que se debe de otorgar va a ser con anticuerpos específicos contra los componentes más importantes del veneno, como vimos que es la esfingomielinasa D. Muy bien, entonces damos por terminado nuestro tema y espero que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias, doctora Nancy. Deseo mencionar algunas preguntas que nos hacen llegar para ver si nos puede apoyar con ellas. La primera dice, ¿qué herramientas laboratoriales recomienda solicitar que nos permitan identificar un posible loxoscelismo en nuestro paciente? Ok, así como platicamos, las alteraciones que vamos a encontrar en el oxocelismo sistémico pueden ser hemólisis, lesión renal y una CID. Por lo tanto, pues se sugieren todos los estudios ampliados como son una biometría hemática, una química para ver la función renal, así como unos tiempos de coagulación. También pruebas de funcionamiento hepático nos van a ver para ver si tenemos algún otro tipo o otra alteración hepática y recordemos que siempre la vigilancia de mi daño a órgano blanco. Doctora, pues entonces, haciendo ya un paréntesis de acuerdo a la sesión, me gustaría cerrar la valla, agradeciendo principalmente pues la asistencia y la presencia de todos los que nos acompañan y también pues mencionar obviamente que a nombre del Laboratorio Silanes, RETOT, Secretaría de Salud y UPD, Servicios de Salud Jalisco, agradecemos por aceptar nuestra invitación y por compartir su amplio conocimiento y experiencias en este importante tema. También hacemos extensivo este agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta sesión y los invitamos a seguir participando en la próxima sesión que se llevará a cabo el 22 de abril con el doctor Juan Ramón Pérez García con el tema manejo del paciente intoxicado por mordedura de serpiente. Y por último, pero no menos importante, reconocemos y agradecemos a todos los profesionales de la salud que día a día se enfrentan a la enfermedad COVID-19 durante esta pandemia. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctora.